Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en esta entrega de Observatorio Cotidiano desde el balcón de la economía política. Nuestro tema general es Panorama 18, nuestro tema urgente, abrumador, como dijimos al terminar nuestro programa del miércoles pasado, es el sismo, los sismos, la reconstrucción, la transformación. Veíamos al final, Enrique Provencio, una dimensión física, la llamo así porque no se me ocurre otra, una dimensión física, un reto de construcción física que abruma, pero me parece que es el obligado punto de partida para volver sobre el tema planteado por Eduardo Vega de la restricción financiero presupuestal, los criterios de asignación y quizás, si nos da tiempo, pues ver un poco las condiciones político-existenciales para acometer una tarea que, planteada como tú lo hacías al terminar el programa, pues parece de Hércules, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos recuerdas esas dimensiones? Gracias nuevamente, Rolando, y recapitulando lo que planteábamos al final de tu programa anterior, para 2018 el presupuesto para la atención de desastres incrementó notablemente. El Fondo de Desastres Naturales tendrá la mayor cantidad de recursos en la historia, casi 25,000 millones de pesos, pero decíamos hay un problema, eso es para la atención de posibles desastres de 2018, que de acuerdo a las tendencias serán muchos microdesastres, espero que no desastres como los de 2017, los sismos, pero hay un problema adicional al que señalábamos, decíamos, es insuficiente para la cantidad de daños que hubo, no solamente en la Ciudad de México, sino también en las otras entidades. Pero hay un problema adicional, se asignan muy pocos recursos para la prevención, que es un problema que ya ha sido señalado en todas partes. Estamos dedicando cada vez más fondos a la atención del desastre y proporcionalmente cada vez menos fondos a la prevención, a la preparación, al desarrollo de las capacidades, a la disposición de mejor conocimiento científico y técnico aplicado en estados y municipios para, por ejemplo, conocimiento de los riesgos. Y esto tiene expresiones muy ingratas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, por ejemplo, se mantiene prácticamente con su mismo presupuesto que en 2017 y antes. Y en general, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales no rebasa los 350 millones de pesos. ¿Cómo? Que contra los casi 25,000 millones del Fonden es una inversión mínima. Tenemos un problema entonces de distorsiones en los criterios de asignación del presupuesto. Estamos dedicando mucho dinero a la atención, hay que hacerlo, pero muy pocos recursos a la prevención. Y esa era una decisión que la Cámara de Diputados tenía que haber resuelto de mejor forma en 2017, pero empecemos a apuntar ya a la discusión del futuro. Y justamente uno de los asuntos clave en una recuperación transformadora es la disposición de mejores elementos para prevenir, para irnos a las fases previas del ciclo de ocurrencia del desastre. Eduardo Vega. Yo diría que una suerte de editorializar o glosar lo que estamos diciendo. Tenemos un presupuesto históricamente muy considerable, es excelente noticia, pero tenemos la misma política. Es decir, ese presupuesto va a servir para atender emergencias que ocurran en este año, tratar de reparar los daños, tratar de inducir donaciones privadas para que apoyen los recursos públicos y no hay, como ya se señaló, una nueva política de prevención mediante la identificación de riesgos, vulnerabilidades y atención
anticipada de los mismos. Entonces necesitamos una nueva política que aproveche los mayores recursos presupuestales. Pero me preocupa, volviendo al principio, ¿Sí? me preocupa, ahora me preocupo más con estas desproporciones, pero me preocupa la reconstrucción. ¿Qué está pasando con esta reconstrucción que decíamos aquí? Tú nos lo recordaste el año pasado, que queríamos transformadora, ¿no? Pero muchos esperaban, bueno, yo, que el gobierno federal se conmoviera ante la circunstancia e hiciera un planteamiento de fondo, ¿no? Una especie de gran programa nacional para la reconstrucción, no votar. ¿No? Entonces, ¿cómo va eso? Es decir, si ustedes lo han podido apreciar o ver desde el aire. Yo diría ahí que si hay una exhibición de la debilidad del Estado mexicano tangible, reciente, es justamente la respuesta que tuvo después del sismo, después de los dos sismos. ¿Por qué? Porque no diseñó una política de emergencia nacional, de reconstrucción de futuro con miras largas, sino lo que se ciñó fue, ahí están los recursos del Fonden, cuáles son los recursos paralelos de origen estatal, y también convocó a los privados para que formaran un fondo de apoyo. Entonces esa debilidad del Estado mexicano no es permisible ante desafíos tan considerables como los sismos. Diferente, a mi parecer, es lo que por fortuna está ocurriendo en la Ciudad de México. Yo creo que ahí sí hubo una política que puede criticarse, pero hubo una política en donde se constituyó y convocó al legislativo local a hacer una ley, a formar una comisión de manera inmediata, a generar fondos públicos y a formar un comité científico con universidades mexicanas para que sugirieran cuáles son las recomendaciones técnicas de mejor diseño de política en muchas materias. Antes de entrar a la Ciudad de México, Enrique, me acuerdo, lo perdido ahí en el disco duro, en algún momento el propio presidente de la República llegó a decir que el costo de la reconstrucción era de 45 mil millones de pesos. A lo mejor estoy más o menos, ¿no? Eso pasado el tiempo, aprobado el presupuesto, reconocido el daño, que eso ya no existe. O sea, no, es una cifra que que sirva de referencia, que sirva de meta, no sé. No tenemos una referencia actualizada y esa que tú mencionas, daños de alrededor de 45 mil millones de pesos por los dos sismos de septiembre de 2017, era una primera evaluación. Las evaluaciones del impacto económico-social las hace con más calma el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ellos son los que la elaboran, todavía no la publican. Y el año pasado, por primera vez ante desastres de tal magnitud, tuvimos diferentes aproximaciones a los efectos económicos de los sismos, una encuesta que levantó el INEGI, por ejemplo, en los estados afectados, una encuesta específica que hizo el Banco de México y un estudio más detallado que hizo la Secretaría de Desarrollo Económico para la Ciudad de México. Y todo eso nos daba un panorama más que cuantitativo sobre el costo de los daños, de la extensión de los daños, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en los negocios familiares. Eso no cuantifica económicamente los daños, pero sí nos refleja algo que ocurrió y que sigue teniendo efectos. Muchas pequeñas empresas, los negocios familiares, pero incluso medianas empresas se vieron afectadas durante semanas o meses por el sismo, por la suspensión de los servicios de energía eléctrica, por los daños en la infraestructura, por la necesidad de esperar las evaluaciones de riesgo estructurales después de los sismos para saber si los inmuebles estaban en condiciones de habitarse. Y todo eso generó efectos económicos locales muy importantes, que en muchos casos apuntan a un problema que el año pasado mencionaste en uno de tus programas, de que hay un gran problema adicional a los riesgos, que es que los desastres fortalecen los círculos negativos de pobreza en las regiones. Y a la larga estos desastres
necesitan ser vistos en la lógica de una recuperación, pero en la perspectiva del desarrollo. Claro. Finalmente, ese es un dato incuestionable. A partir de un mapa como el que ustedes han descrito, es un mapa físico-humano, por así llamarlo. Por supuesto, claro. Que nos diga, que nos presente el territorio como el lugar donde estamos, ¿no? El lugar que poblamos. Es que obligadamente debe tener su dimensión territorial, además de la demográfica, económica, de infraestructura, por supuesto. Vamos a una pausa y continuamos. Sí. Olvidamos la prevención y si no la olvidamos la soslayamos y consecuentemente quién sabe qué hagamos con los riesgos. Yo realmente oyéndolos decía yo, bueno, ¿y quién está pensando en los riesgos? Aparte de Enrique Provencio y Eduardo Vega y de los admirables colegas del CENAPRED, pero esta debía ser una preocupación de Estado y por lo visto está escondida en los archivos del Estado. Y me pregunto, ¿no deberíamos, aparte de insistir en la dimensión territorial, físico-humana del desastre y de la reconstrucción, preguntarnos por las condiciones político-institucionales para afrontar esta magna tarea de una nueva, casi diría yo, una cultura, ¿no? Una cultura del riesgo, una cultura de la prevención, que de alguna manera la desarrollamos, ¿no? La comparación que se ha hecho insistentemente entre los daños, las pérdidas humanas del 85 y del 2017 nos hablaría de que se ha avanzado algo en cuidado y protección civil, etcétera. No sé cómo se compararía con el sureste, ¿no? Con Oaxaca, con Chiapas, con Morelos ahora, etcétera, ¿no? Pero el tema, ¿no? Político, estamos, por lo visto el Congreso de la Unión no estaba preparado ni dispuesto. Así aprobó un presupuesto que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué condiciones político-institucionales necesitamos cubrir? Bueno, primero, las condiciones, ha habido muchas mejoras, eso no está a discusión. Existe un Sistema Nacional de Protección Civil, pero sus condiciones de operación, para decirlo suavemente, son subóptimas. O dicho francamente, están mal. Entre otras razones, porque el Sistema Nacional de Protección Civil es una área no solamente secundaria, es un área marginal del gobierno, en la Secretaría de Gobierno, que concentra demasiadas funciones, incluyendo la de la seguridad, por cierto, y necesita un espacio institucional más visible, que tenga prioridades más claras, que tenga atención más directa, no solamente del funcionariado, sino de la política. Ese es un primer problema. Segundo, hay grandes problemas políticos e institucionales en la coordinación entre la federación, estados, municipios. Un sistema efectivo de protección civil se construye de los municipios y las regiones hacia la nación. Lo que ahora tenemos es una pirámide invertida, donde lo visible es lo que hace el presidente y unos cuantos secretarios en las primeras semanas y después el tema se está perdiendo. Necesitamos coordinar mejor el sistema de desarrollo urbano con el sistema de protección civil y el sistema medioambiental, en particular el de cambio climático, porque el tema de la adaptación ante el cambio climático es esencialmente un problema de adaptación para la prevención de riesgos. Necesitamos, en efecto, mejor inversión en la prevención, pero sobre todo necesitamos que lo que se realiza en gasto público lleve una componente común, transversal, de reducción de riesgos. Que forme parte de... Exactamente. Casi diríamos, cada programa del presupuesto debe tener un componente de prevención de riesgos. Y sobre todo una orientación, porque el FONDEN nunca va a ser suficiente. Y el Fondo de Prevención de Desastres tampoco. Pero si el presupuesto en general está ejercido con una lógica de minimización, de reducción de riesgos,
va a ser diferente. Esos son unos cuantos cambios, pero creo que esenciales para mejorar las condiciones y sobre todo para estar mejor prevenidos, estar atentos a los riesgos. Eduardo. Hay ingredientes políticos que a mí me parecen muy atendibles a la hora de discutir estos asuntos. La Ciudad de México me parece que tiene una ventaja en relación con la escala nacional de lo que son las políticas federales, porque venimos como ciudad y Enrique es uno de los 100 constituyentes de hace un año, que tendremos en esta ciudad en septiembre del 18 ya en vigor la constitución política de la ciudad, que anticipa mucho de los instrumentos institucionales de diseño y puesta en vigor de política pública a escala integral, coordinada y señaladamente por un nuevo instituto de planeación que incluye la territorialidad y la ubicación de la ciudad en su entorno metropolitano. ¿Y los riesgos? Los riesgos, digamos, no están expuestos en la Constitución, digamos, pero sí el andamiaje institucional para que sean recogidos en términos de política. Y yo creo que, por eso decía hace un momentito, la política relacionada post-sismo del 19 de septiembre del año pasado en la ciudad tiene una fortaleza tal que ya está tomando decisiones en la emergencia, en la transición de la emergencia a la reconstrucción y en el futuro de la ciudad, viendo el cumplimiento anticipado de la Constitución. Y eso no lo estamos haciendo a escala federal. En este año turbulento, pero importantísimo, de disputa política, sí, pues yo creo que nosotros tres, sí, para empezar, pero podemos ser miles, tenemos que exigirle a los contendientes y luego al que gane, por supuesto, una respuesta, ¿no? Un planteamiento sobre estos temas, pero para allá, que no, sea de no para 2024. De reconstrucción, así es, y de prevención de riesgos y peligros. ¿Cómo lo harías tú desde el Consejo Económico Social? Desde el Consejo ¿Qué le plantearías Social al Consejo? Se ha tomado en consideración lo que está establecido en la Constitución, el énfasis y la orientación de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, los DESCA famosos. Tomando en consideración esa orientación inicial, el centro de la preocupación pública para el diseño de cualquier política deben de ser los habitantes. Señaladamente, junto con los habitantes, pues dónde viven, dónde trabajan, cómo se mueven, y entonces importa su vivienda, las escuelas, los hospitales, los espacios públicos o urbanos, y así me parece que se va diseñando una política mucho mejor desde el punto de vista de su integración. ¿Tú serías optimista en el sentido de que esto va a ser interiorizado por cualquiera de los que ganen? No, no sería optimista. Yo creo que sí hay que insistir desde la academia, desde la universidad, por supuesto también desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, para que sea cualquiera sea el resultado de las elecciones, a escala de la Presidencia de la República y a escala de el gobierno de la Ciudad de México, en ambos entornos y en todas las demás entidades federativas, se pueda transitar hacia una política como le estamos señalando en este programa. Enrique Provencio, estamos terminando. Hay que insistir mucho y debe ser la prevención y la gestión integral de riesgos debería ser uno de esos temas obligados en el debate. Y no es un tema solo estrictamente técnico, ¿no? No, es un tema político, es político, digamos, de fondo. Y sobre todo es un tema humano, es un tema humanitario. Sí. Nada está exento de las disputas políticas y menos en un periodo electoral y de campañas. Eso no es lo que estoy pidiendo. Lo que yo digo es que sí hay temas que deben estar por encima, son metatemas. Y uno de ellos es la prevención y la gestión integral de riesgos. No está garantizado que todos los contendientes o las contendientes lo incorporen, pero eso es parte de la tarea que hay que hacer. Decía Eduardo, en la Ciudad de México ya ocurrieron cambios, sí, no solamente en lo que está dicho en la nueva Constitución, la que va a entrar en vigor en septiembre del presente año, sino sobre todo la existencia de una ley para la reconstrucción y un programa cuyas directrices ya fueron presentadas. Pero hubo reacciones que yo espero que funcionen como efecto faro para el resto de las entidades. Por ejemplo, en un periodo muy corto se pusieron al día
no solamente el reglamento de construcción, sino las normas constructivas en la ciudad. ¿Esas ya están vigentes? Ya están vigentes, Ya están. ya aplican para las nuevas construcciones, aunque el problema central en la Ciudad de México es el reforzamiento de las construcciones anteriores, incluso claro, previas que las de Previ- 1985. Y por tanto la tarea de reconstrucción en la Ciudad de México y en cualquier estado o municipio del país es una tarea de muy largo plazo. No de 1, 2, 3. Pero es un largo plazo, aquí sí que he hecho de muchos cortos plazos. Tan cortos Por como eso el puede corto ser. plazo es, señor triunfador de la elección, ¿qué hacemos? Así es. Así es. Con prevención, con reconstrucción. Exactamente. Muchas gracias por ayudarme Gracias. a recordarle a nuestra audiencia que no podemos hablar del panorama 18, ni 19, ni 20, tomando en cuenta lo que ustedes han dicho, si no ponemos en el centro el tema reconstrucción, Así es. transformación, prevención de riesgos. Espero que tengamos tiempo pronto, Eduardo en particular, Claro que sí. de sentarnos aquí Sí. y pasarle revista al programa Muy presentado por el gobierno de la Ciudad de Con México gusto, claro que la semana pasada. Creo que El tenemos 12 que de enero. hacerlo Así es. antes, pero seguiremos con nuestros panoramas 18, Sí. examinando pues la economía política del 18. Muy bien. Eduardo Vega, Enrique Provencio, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.